junio de 2021. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes con todos. Esperemos que vayan avanzando en la resolución de los ejercicios del deber número 2 que les había subido en la plataforma de Teams. Hay algunos ejercicios que sí necesitan un poquito de dedicación para su resolución, sobre todo si es que están tomando por primera vez la materia, pueden tener algún tipo de dificultad. Bien, de todas formas, recuerden que tienen hasta el lunes que darían la prueba para que absolvan cualquier pregunta o cualquier duda que tengan más bien sobre esos ejercicios. Vamos a ver en esta clase el siguiente tema que corresponde al estudio del diodo Zener. Como vemos internamente en la estructura aquí en la izquierda, este diodo Zener tiene dos materiales semiconductores, el uno tipo N y el otro tipo P, igual que un diodo común y corriente. También los terminales se denominan de igual forma como ánodo y cátodo. El símbolo que utilizamos para la representación de este elemento en los circuitos electrónicos es muy parecido al de un diodo común y corriente, pero tiene en la rayita del cátodo dos derivaciones que le identifican como un diodo Zener, tal como estamos viendo en esta figura, ¿no? En cuanto al principio de funcionamiento de este elemento, se caracteriza por tener la posibilidad de trabajar en dos cuadrantes. Entonces tenemos aquí lo que sería el eje vertical, destinado a representar la corriente, y en el eje horizontal el voltaje ánodo-cátodo. Entonces aquí podemos observar que en el primer cuadrante la curva característica es exactamente la misma que la que tiene un diodo común y corriente. Entonces diríamos que aquí el diodo está trabajando como un diodo común y corriente. Para eso se necesita voltaje ánodo-cátodo positivo y la corriente estaría limitada por los elementos exteriores que tenemos conectado con ese diodo. Adicionalmente, este elemento puede trabajar en el tercer cuadrante, en donde tenemos voltajes ánodo-cátodo negativos. Ustedes pueden ver aquí en esta grafiquita que para que el diodo trabaje con su voltaje nominal, que es este VZ que aparece aquí, se requiere que la corriente supere un cierto límite. Ese límite está dado por lo que se conoce como la corriente mínima del Zener. ¿Esto qué significa? Normalmente en las hojas guías de los fabricantes le van a dar datos respecto a este elemento. Uno de esos datos es el voltaje Zener y también la corriente mínima que necesita para que entre ánodo y cátodo se fije un voltaje. Este voltaje es el nominal. Para ello, la corriente del Zener tiene que superar este valor mínimo. Entonces, ¿qué pasa si la corriente no llega a la IZ mínima? Como pueden ver en esta gráfica, el voltaje que presente el Zener en polarización inversa va a ser menor que el voltaje nominal del Zener. Vamos a suponer, usted tiene un voltaje Zener de 10 voltios. Note que al momento que yo le digo voltaje Zener de 10 voltios, no le estoy diciendo un voltaje Zener de menos 10. Eso ya está implícito. Significa que en polarización inversa, es decir, cuando el voltaje ánodo-cátodo es negativo, el Zener tiene la posibilidad de fijar un voltaje de 10 voltios. Entonces, en esta curvita usted ve
que venimos polarizándola inversamente, la corriente que está pasando por el Zener es pequeña inicialmente, desde cátodo hacia ánodo, y luego prácticamente ya esa corriente supera la mínima. Entonces el voltaje que tenemos entre ánodo y cátodo en polarización inversa va a ser igual a este voltaje nominal del Zener. También tenemos aquí como característica que la corriente inversa que está manejando el Zener no puede subir a cualquier valor. Esa corriente máxima que puede aceptar el diodo Zener está limitada por sus características constructivas. Entonces aquí hablamos de que podrá pasar máximo esta corriente IZ si es que el circuito permite el paso de corrientes mayores a esta IZ máxima, simplemente el diodo Zener se va a quemar. Entonces hay que observar estos detalles. Una corriente mínima y una corriente máxima para que pueda trabajar el diodo Zener en el tercer cuadrante. Entonces también usted puede fijarse en un circuito cómo está llegando la corriente al diodo Zener. Si usted observa que la corriente llega hacia el ánodo, es decir, la corriente está entrando por el ánodo, inmediatamente usted debe saber que ese diodo Zener está trabajando en el primer cuadrante, en esta parte de aquí, ¿sí? Pero si usted observa en un circuito que la corriente está llegando por el cátodo, entonces inmediatamente tienen que concluir que este diodo está trabajando en el tercer cuadrante, en polarización inversa. Ahora bien, normalmente esta corriente máxima se calcula en base al dato de la potencia máxima que puede disipar el diodo Zener. Entonces, esa potencia máxima que normalmente viene en los datos del fabricante va a ser igual al voltaje nominal Zener Bz por la corriente máxima que podría manejar este dispositivo, IZ máximo. Entonces, si en algún ejercicio usted tiene la información de la potencia del Zener, la máxima potencia que puede disipar, esto es con el propósito de que usted sepa o pueda calcular cuál es la corriente máxima permitida a través de ese elemento en polarización inversa. No se olvide. Cuando está polarizado inversamente, hablamos de un voltaje Zener, de una potencia disipación máxima para ese elemento. Entonces, estos valores, como le indico, se puede encontrar en el manual del fabricante. Entonces, veamos cómo se analiza estos elementos cuando están formando parte de un circuito. Por ejemplo, aquí tenemos entonces una fuente de polarización B sub S. Fíjese que este voltaje Bs está variando en el tiempo. El valor mínimo es 20, el valor máximo es 40. Esta fuente está con la placa positiva en la parte superior. Tenemos una resistencia de 820 ohmios. Y finalmente el diodo Zener conectado de esta forma. Se ha tomado aquí como voltaje de salida el voltaje entre ánodo y cátodo. Entonces, lo primero que debemos observar es si es que el diodo Zener está polarizado directa o inversamente. Entonces, para este caso nos va a decir el señor Jurado Dylan. Señor Jurado, este diodo Zener, ¿de qué manera está siendo polarizado? ¿Directa o inversamente? Está siendo polarizado inversamente en este momento. Bien.
Muchas gracias. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Usted ve la fuente, en este caso el polo positivo, está impulsando la corriente hacia arriba. Esa corriente y su vez pasa por la resistencia de 820 ohmios y luego baja hacia el diodo Zener. Como la corriente estaría aquí entrando por el cátodo, el diodo está polarizado inversamente. Ahora, entonces, debemos ver si es que este elemento estaría funcionando fijando un voltaje nominal de 10 voltios entre sus extremos. Para eso tenemos aquí como datos que la corriente mínima es 5 miliamperios y la corriente máxima es 50 miliamperios. Eso por un lado. Entonces, lo que debemos observar es si el voltaje que aparece como entrada es suficiente para que la corriente esté fluyendo desde la fuente hacia el diodo Zener. ¿Por qué razón? Miren, si aquí decimos el voltaje nominal del Zener es 10 voltios y supongamos que esta fuente de alimentación tuviera, por ejemplo, un valor constante de 5 voltios. 5 voltios en esta fuente de alimentación no serían suficientes para que entre los extremos del Zener se fijen los 10 que van a ser su voltaje nominal, ¿no es cierto? Esto es evidente. Entonces, hay que tener eso como primer detalle, tener en cuenta. Si el voltaje de la fuente es más grande que el voltaje nominal del Zener, entonces diríamos, se puede polarizar inversamente a este elemento. Pero si directamente vemos, esta fuente tiene un voltaje de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 voltios, no sería suficiente este voltaje para que el diodo Zener fije los 10 voltios nominales entre ánodo y cátodo. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora bien, como en este caso la fuente de alimentación tiene voltajes más grandes que 10, 20 el mínimo, 40 el máximo, hay que ver la posibilidad de que este diodo esté funcionando correctamente. ¿Qué significa esto? Primero, que no se vaya a quemar, por ejemplo. Y en segundo lugar, que el voltaje que está puesto aquí como V sub L, que sería el voltaje que utilizaríamos para alimentar alguna carga, que este voltaje justamente se mantenga en los 10 que dice el texto del ejercicio, voltaje nominal. Este circuito que está viendo aquí es lo que se conoce como un regulador de voltaje con diodo Zener. ¿Por qué razón? Porque si todo marcha como está previsto, usted conecta entre estos dos extremos alguna resistencia, esa resistencia estará alimentada con los 10 voltios que está fijando el diodo Zener. ¿Sí? Entonces, es un primer circuito regulador de voltaje utilizando el diodo Zener. Ahora bien, entonces hagamos los cálculos correspondientes para ver en qué condición tenemos este circuito. A ver, pongámosle por aquí. Bueno, vamos a poner esto así para poder escribir acá. Ya. Entonces, veamos. Si es que esta fuente tiene el valor mínimo, que sería en este caso 20 voltios, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí 20 voltios. Utilicemos, por si acaso, esta herramienta de aquí. Vamos a poner aquí 20 voltios. 20 voltios como entrada. Si todo marcha bien, en este punto que sería el cátodo del Zener tendríamos 10 voltios. Entonces con eso puedo sacar la corriente que estaría pasando por la resistencia R. Entonces pongamos aquí la corriente IS, ¿no? Voy a calcular la IS. IS va a ser igual a 20 voltios menos el voltaje de salida, que en este caso serían los 10,
Esto dividimos para 820 ohmios, 0,82K. Y tendríamos como resultado la corriente que está fluyendo por los 820 ohmios y bajando por el diodo C. Entonces, ¿cuánto nos da 10 para 0,82K? Eso nos va a decir el señor Pitacuar Darwin. ¿Cuánto da este resultado? 12.19. 12,19. ¿Qué cosa? Sería miliamperios. Miliamperios, dice, ¿no? Ya, entonces, tenemos la corriente I sub S. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Observar si es que esta corriente es superior a la mínima necesaria para que se fijen los 10 voltios en el Zener. La corriente mínima que necesita este elemento para que se fijen los 10 voltios es 5 miliamperios. Entonces, al tener 12, estamos bien. Esta corriente es mayor a la mínima que puede aceptar el diodo Zener para fijar los 10 voltios. Entonces diríamos, estamos más allá, más arriba de la IZ mínima. Ahora con el voltaje de alimentación de 40 voltios, que sería el máximo voltaje de entrada. Entonces, de igual forma, podemos poner aquí una barrita para dividir esto y calcularíamos la corriente I sub S, la IS1, ¿no? I sub S va a ser igual a 40 de la entrada menos los 10 que tendríamos en el Zener, dividido así mismo para 0,82K. Entonces, esto de aquí nos da ¿cuánto, señor Valseca Edwin? ¿Cuánto da este cálculo? 40 menos 10 sobre 0,82K. Nos da 36.58 miliamperios. 36,58 miliamperios, gracias. Entonces vemos que en estos dos casos estamos trabajando dentro de lo que sería aquí la región normal del diodo Zener en el tercer cuadrante, con corrientes mínimas y máximas que permite este elemento. Para cualquier otro voltaje intermedio entre 20 y 40, lógicamente caeremos aquí con una corriente en esta región. Es decir, nos hemos asegurado que efectivamente el diodo Zener está regulando, ¿sí? No hay problema. ¿Qué pasaría si es que en vez de 40 voltios tenemos, por ejemplo, 80 voltios como entrada? En ese caso, si la entrada subiera hasta 80 voltios, la corriente que estaría pasando se duplicaría. Tendríamos aquí 73 voltios más o menos. Y esos 73 miliamperios, perdón, 73 miliamperios aproximadamente. Eso superaría los 50 miliamperios que me da como máximo el Zener y este elemento se quemaría. Y si por otro lado el voltaje de entrada en vez de ser 20 baja, digamos, a 15, nosotros encontramos una corriente. Si esa corriente me da menos de la mínima, es muy probable que ya el voltaje del Zener no sea los 10 voltios esperados. Podría ser a lo mejor 9, 8, 7 o 6. Realmente aquí en esta gráfica no es tan, diríamos, tan marcada esta bajada de aquí, este ángulo recto que estamos viendo. Es un poquito más tendido esto, ¿no? Un poquito así, un codo se forma ahí. Entonces estaríamos en alguna parte de ese codo y el voltaje en el Zener, siendo que tendríamos un voltaje entre sus extremos, no serían los 10 voltios que estamos esperando. Podrían ser 9, podrían ser 8, podrían ser 7, podrían ser 5 voltios. Estaríamos aquí en un codito, ¿no?
un codo de la curva. Entonces, de esta manera nos aseguramos si el Zener está fijando o no los 10 voltios. Ahora bien, supongamos que usted hace esto en un cálculo, ¿no? En un ejercicio. Ya hizo todo esto. Y resulta que ahora usted se arma de un multímetro, vamos a suponer. A ver, voy a sacar una herramientica que tengo por aquí cerca. Para eso necesito un momento salirme de aquí. Ya. Entonces, digamos que usted tiene un voltímetro y está trabajando con este circuito y quiere ver si lo está haciendo bien. Conecta el positivo del voltímetro allí y conecta el negativo del voltímetro acá. Y supongamos que la fuente de alimentación tiene una entrada constante intermedia. Digamos que ya no hay esos cambios. Es una fuente fija. Supongamos que el valor de esta fuente fija es 30 voltios aquí. Estamos trabajando en estas condiciones. 30 voltios en esa fuente. Usted aplica el voltímetro acá. Y digamos que la lectura del voltímetro le está dando 30 voltios. ¿Qué concluye usted ante esa medida? ¿Sí? Entonces, usted puso aquí su voltímetro y resulta que ese voltímetro le está marcando aquí 30 voltios. ¿Cuál sería la conclusión, señor Tayupanta Kevin? ¿Qué diría usted? Que el diodo no está funcionando. Bien, que el diodo no esté funcionando podría ser o implicar que el diodo esté quemado, ¿verdad? Porque si usted mide aquí a la derecha el mismo voltaje que tiene la fuente, evidentemente por esta resistencia de 820 ohmios, no estaría pasando corriente. ¿Sí? En un caso de que usted tuviera esta lectura, en un caso práctico, digamos así, usted debería analizar este terminal de aquí abajo. Voy a poner en un círculo rojo grande. Este terminal de allí. Es probable que ese terminal tenga lo que se conoce como una suelda fría, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, el terminal de ánodo de su diodo Zener no está haciendo contacto eléctrico con la pista en la parte inferior. Entonces, aquí habría la posibilidad de un daño en el circuito impreso, una suelda fría. Si es que verifica continuidad entre este punto y este de aquí, diríamos que no es problema de suelda fría. Entonces, el daño posiblemente sea aquí, en el diodo Zener. O posiblemente aquí arriba, otra suelda fría. Noten que estos diodos Zener normalmente pueden ser de potencia, es decir, manejan grandes corrientes, por ejemplo. Y cuando eso pasa, es muy frecuente que la pista, el caminito de estaño que usted tiene ahí, la pista de cobre, etcétera, sufra este tipo de problemas. Con la operación frecuente, mucha disipación de potencia, corrientes fuertes, esas pistas pueden abrirse, generando sueldas frías. Entonces habría que verificar primero eso. Y si es que usted verifica continuidad entre este punto y este de acá y le da continuidad, y luego si es que ve continuidad entre este punto aquí y este de acá, por ejemplo, también mide continuidad. Entonces ahí sí, efectivamente este diodo Zener puede ser que esté quemado. Entonces ese sería un mecanismo para verificar el estado de un diodo Zener si es que lo hacemos en caliente con alimentación al circuito, ¿no? Otra cosa que también usted debe tener presente es
que este diodo usted le comprueba como lo ha hecho con los diodos comunes y corrientes. Es decir, usted pone, por ejemplo, el terminal positivo del ómetro aquí, el terminal negativo en la parte de arriba, y debería marcarle algún valor de resistencia, como un diodo normal. O si pone el probador de junturas de su multímetro, el positivo acá abajo en el ánodo y el negativo arriba, también le debe dar un valor en voltios. Entonces recuerden, en el multímetro usted tiene, en muchos multímetros tiene esa opción. Hay allí un símbolo como un diodito. Entonces, poniendo el selector en esa parte, le permite medir la caída de voltaje ánodo-cátodo en los diodos. Entonces, una vez que usted mide, ya sea por ejemplo una resistencia, poniendo el positivo aquí y el negativo acá arriba, tendría que hacer el intercambio de las puntas. Ahora pondría el positivo acá arriba y el negativo acá abajo y debería marcarle un circuito abierto, ¿no es cierto? Igualito que un diodo normal. Entonces, en esta parte, tengan en cuenta esos detalles. Veamos ahora otro ejercicio. Dice, en este caso, determine el voltaje en la carga, BL, calcule la corriente de carga, calcule la corriente por el Zener y calcule la corriente en la resistencia R. Suponemos que la resistencia de carga vale 180 ohmios. Bien, esa es la primera parte. Ahora bien, aquí lo que hay que tener en cuenta es un detalle. Para que este diodo conduzca en polarización inversa, note que estamos viendo aquí que la corriente impulsada desde la fuente llegaría hasta allí, una parte de corriente bajaría por el diodo Zener y otra parte se iría hacia la carga, ¿sí? Este sería el trayecto que sigue la corriente desde la fuente de entrada. Para que esta corriente efectivamente baje por el diodo Zener, polarizándole inversamente y generando la caída de voltaje nominal para el Zener con una tensión de más o menos 10 voltios, que es el dato que vemos aquí, usted debe preguntarse primero si es que efectivamente las condiciones del circuito permiten que esa corriente esté bajando por el diodo Zener. En otras palabras, usted tiene que hacer la siguiente verificación. Suponga que aquí usted le quita al diodo Zener. Ya, le quitó al Zener. En esta situación debe calcular el potencial aquí. Un potencial que le voy a llamar X, pero en color negro, ¿no? Aquí está un potencial en X. Entonces calcule primero ese potencial, sin el Zener. Haga cuenta que lo sacó. Entonces, potencial en X va a ser igual a los 20 voltios que tenemos como alimentación. 20 voltios, esto voy a dividir para la suma de la resistencia de 220 más la resistencia de 180, que es lo que vale la carga en el literal A. Hasta allí estoy calculando la corriente que estaría circulando por el circuito, ¿no es cierto? No hay ningún misterio en esto. Entonces, todo esto de aquí es la corriente que está circulando por el circuito. Ahora, esta corriente voy a multiplicar por la resistencia RL. Entonces, por 180 ohmios. ¿Y qué es lo que obtengo ahí? La diferencia de potencial en RL. Si tomo como referencia tierra en la parte de abajo,
Diríamos entonces que ese potencial Vx es efectivamente lo que aparece arriba. Entonces, este resultado, ¿cuánto nos da, señorita Ochoa Elizabeth? A ver, ¿dónde está la señorita Ochoa? Le ponemos falta, ¿no? Inge, creo que ella está teniendo problemas con el internet. Bueno, entonces vamos a pedirle al señorita Paola Contreras. ¿Cuánto da ese valor? 9 voltios. 9 voltios, me dice usted. ¿Está de acuerdo con ese dato, señor Araque Reinaldo? Sí, da 9 voltios. Bien, ya entonces, aquí el voltaje en X ha sido igual a 9 voltios. Usted hace ese cálculo. Ahora tiene que preguntarse, ese voltaje aquí de 9 voltios, ¿será suficiente para que el diodo Zener pueda fijar entre sus extremos los 10 voltios nominales que me dan como dato? No. Correcto, no es posible. Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron en este ejercicio cuando les tomé en un examen anterior? Simplemente dijeron, el voltaje del Zener es 10 voltios, por lo tanto, en este punto que le hemos llamado X hay 10 voltios jalados. Cometieron un error y todo lo que viene a continuación estaba mal. Por lo tanto, si usted quiere asegurarse que ese Zener va a estar funcionando, tiene que hacer esto. Haga cuenta que el diodo Zener no está presente. Si quiere lo borra, tal como hemos hecho aquí. Y encuentre el potencial en el punto desde el cual está alimentándose ese diodo Zener. En este primer caso, el voltaje en X ha sido de 9 voltios. No es suficiente para que se fijen los 10 nominales que permitiría el diodo Zener, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos respondiendo los cuestionamientos. Primero dice, determina el voltaje en la carga. Ya sabemos, el voltaje en X va a ser igual al voltaje en L, porque me da exactamente igual a que el diodo Zener no estuviera allí. Entonces diríamos, voltaje en L, 9 voltios. ¿Cuál sería la corriente en L? Simplemente dividimos los 9 voltios que tenemos para la resistencia de 180 y ya tendríamos la corriente I sub L. ¿Cuál sería la corriente que está bajando por el Zener? Directamente vamos a utilizar este criterio. Si no tengo el voltaje suficiente, el Zener, digamos, no está conduciendo y su corriente vale 0. ¿Sí? Y luego, la corriente que va por la resistencia RS. En este caso es un circuito serie. La misma corriente que tiene en la carga va a estar viniendo por esta resistencia RS. Y estaría resuelto el primer literal A. Ahora, para el segundo. En el segundo literal dice que la resistencia de carga vale 470 ohmios, ¿sí? Entonces, hay que hacer ese cambio. Nuevamente, le sacamos al diodo Zener de allí y calculamos el divisor de voltaje considerando este nuevo valor de resistencia. Entonces, vamos a poner aquí ahora la resistencia de 220 que estaría en serie con esta de 470. Estos son en color negro, 470 ohmios.
Y esto multiplicamos así mismo por 470. Este resultado nos da ¿cuánto, señor Landívar Mauricio? 13.62. 13,62, gracias. 13,62 voltios. Entonces, mire, ahora en vez de 9 voltios aquí, tenemos 13,62 voltios en el punto X. Esto sin que conectemos el Zener. Haga cuenta que usted armó este circuito, lo puso a funcionar, midió aquí, efectivamente encuentra 13,62 voltios, y después de que hizo todo esto, ahora sí, usted le conecta entre estos extremos al diodo Zener. Entonces, lógicamente, usted se da cuenta que esos 13,62 voltios que habían allí son suficientes para polarizarle inversamente al Zener. En este caso, entonces, automáticamente este voltaje va a bajar y se queda fijo en los 10 voltios nominales del Zener. Por lo tanto, en este segundo caso, en el literal B, diríamos ya el diodo Zener está conduciendo. Y en este punto BX se fijaron los 10 voltios. Esa es la característica del Zener. El diodo Zener fija el voltaje a su valor nominal. No puede tener aquí, digamos, 13 voltios, 14 voltios, 15 voltios o cualquier otra cosa. Está actuando el Zener en definitiva como un circuito recortador de voltaje. Cualquier voltaje superior a 10 que se presente en este punto automáticamente baja a 10 voltios al momento que conectemos el Zener. ¿Está claro este tema, señor Tigrero Leonardo? Sí, está Bien. claro. Bueno, entonces ahora sí contestemos las demás preguntas. Voltaje en la carga, ya sabemos. Voltaje en la carga va a caer a 10 voltios. Corriente en la carga, no hay ningún problema. Divida 10 voltios para los 470 ohmios que tiene como resistencia de carga. Esa sería la corriente que está pasando por allí. ¿Cuál sería la corriente que va por el diodo Zener? Para esto, simplemente debemos trabajar con un nodo. Voy a ponerle aquí con un puntito grande. Un nodo aquí en esta parte. En ese nodo, ¿qué es lo que tenemos? La corriente que se va hacia la carga, cuyo valor ya conocemos. Una corriente que estaría bajando por el diodo Zener. No sabemos cuánto es esa corriente todavía. Pero sí podemos encontrar la corriente que viene por 220. Usted tiene el voltaje en este punto que vale 20. Perdón, el voltaje en este puntito de aquí que vale 20. Conoce que en este otro punto aquí a la derecha vale 10. Tenemos una diferencia de potencial entre estos dos puntos de 10 voltios. Divide esos 10 voltios para 220 ohmios y ya tiene la corriente I sub R que ve aquí. Si conoce esta corriente que entra en el nodo y sabe la corriente de carga que está saliendo de allí, ya podría despejar por la ley de conservación de la carga cuánto es la corriente que está bajando por el Zener. Entonces, esa corriente que está bajando por el Zener nos va a decir cuánto es el señor Torres Ángel. Entonces, señor Torres, primero me va a decir cuánto vale la corriente que tiene en la carga. I sub L. 10 para 470. ¿Cuánto le da, señor Torres? A ver, durito, que no le escucho nada. Me salió 0.021 amperios. 0,021 amperios, eso sería 21 miliamperios, ¿no?
Ya. Y la corriente I sub R de una vez. La IR que tenemos allí. Esto va a ser igual. 0.045. 20 menos 10. Esto quedaría dividido para los 220, ¿no? Sí. Ya, Sale ¿ya se les dio? 0.045. ¿Cuánto? 0.045 amperios. Ya, O sea, 45 miliamperios. Gracias. Entonces, de aquí en este nodo, hacemos simplemente sumatorio de corrientes que llegan es igual al sumatorio de corrientes que salen. Entonces, en definitiva, la corriente del Zener y en el Zener va a ser igual a los 45 miliamperios menos la corriente que se va por la carga, que es 21 miliamperios. sale 24 miliamperios. 34 seguro. 24. Ah, ya, 24 miliamperios, gracias. Ya está calculado todo lo que se pedía para el literal B. El literal C, determine el valor de la resistencia de carga que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo Zener. Ahora, para esta pregunta vamos a analizar lo siguiente. Tenga en cuenta usted que la fuente de entrada no ha cambiado, es decir, seguimos teniendo 20 voltios aquí en la parte izquierda. Mientras el diodo esté operativo, en este punto en rojo, también tendremos los 10 voltios. Eso no va a cambiar. Entonces, note bien lo siguiente. Esta corriente que viene desde la fuente y que pasa por 220 ohmios va a ser constante. ¿Por qué es constante esa corriente? Porque la diferencia de potencial en RS se mantiene fija. Entre este punto en rojo y el punto rojo a la derecha, vamos a tener una diferencia de potencial de 10 voltios. Esos 10 voltios dividido para 220 ohmios me da una corriente constante, que lo tenemos aquí, de 45 miliamperios, ¿sí? Ahora, si el voltaje en la resistencia de carga es igualito al voltaje en el Zener, ¿qué sucedería con la corriente de carga si esta resistencia aumenta, por ejemplo? El voltaje en la resistencia es 10 voltios y tengo circulando por allí una corriente de 21 miliamperios. Eso acabamos de calcular, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si esta resistencia, en vez de ser de 470 ohmios, se incrementa a 500 ohmios, por ejemplo? Si esta resistencia sube, ¿qué pasa con la corriente que está bajando por allí, señor Estrella Juan? La corriente bajaría. Correcto. Si esta resistencia sube, la corriente que pasa a través de ella disminuye. Entonces, mire cómo es esto. Esta corriente en azul está bajando porque la resistencia sube, ¿no es cierto? Si la corriente IL baja, ¿qué tiene que pasar con la corriente del Zener? Tomando en cuenta que esta corriente que está con la flecha grandota en rojo, esta corriente no va a cambiar, ¿sí? Esta corriente se mantiene fija. Y lo que está sucediendo aquí es que la corriente en azul está disminuyendo. Eso querría decir que la corriente en el Zener, ¿qué está sucediendo con esa corriente en el Zener? Señor Valencia Dylan. En el Zener la corriente entonces estaría aumentando. Correcto, correcto. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Entonces la corriente grande que viene desde la batería se mantiene constante, no cambia. Si la resistencia aumenta, esta resistencia estaría empujando más corriente para que pase por el Zener.
¿Y qué pasaría por el otro extremo? Si esta resistencia en vez de aumentar más bien disminuye. Si esta resistencia disminuye, la corriente en azul estaría aumentando. Y si esta corriente en azul aumenta, significa que la corriente por el Zener estaría disminuyendo. ¿Está claro este asunto, señor jurado Dylan? Sí, Inge, sí está claro. Bien, correcto. Entonces, de esta manera, el diodo Zener está actuando como un regulador de voltaje y manteniendo 10 voltios constantes, aunque la carga esté cambiando, ¿sí? Aunque la carga cambie. Bien, entonces eso por un lado. Entonces, con esta base, ya podemos responder al literal C. Dice, determine el valor de resistencia que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo Zener. Ojo con esto. Queremos ahora, en definitiva, subir el valor de la resistencia de carga para que pase más corriente por el Zener. Sabiendo que la corriente máxima que puede pasar por el Zener, podemos calcular con estos datos que aparecen aquí, ¿sí? Entonces voy a escribir acá. La corriente máxima IZ máxima que puede pasar por el diodo Zener va a ser igual. Utilizo el dato de la potencia máxima. Es igual a la potencia máxima del Zener, que es Z máxima, dividido esto para el voltaje nominal del Zener, para BZ. Entonces la potencia máxima del Zener es 400 milivatios. Y dividimos para su voltaje nominal, que sería los 10 voltios. Esto nos va a dar 40 miliamperios. 40 miliamperios. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es la corriente máxima que podría bajar por el diodo Zener. Para que pase esta corriente máxima por el diodo Zener, evidentemente la corriente que va por la carga debería ser la mínima. En otras palabras, si la corriente de la carga es mínima, esta resistencia sería la máxima. ¿Sí? Entonces, de la corriente que está aquí, en esta flecha bastante gruesa en color rojo, esa corriente no cambia. Esta corriente se mantiene en 45 miliamperios. Estos 45 miliamperios que llegaron hasta el puntito rojo aquí, se fueron por el diodo Zener 40 miliamperios. Eso significa que por la carga estarán viniendo, ahora voy a poner aquí, y en la carga L va a ser igual a los 45 miliamperios que están llegando desde la batería, menos la corriente máxima que podemos derivar hacia el diodo Zener. Esta corriente máxima es 40 miliamperios. Esto nos da entonces 5 miliamperios que estarían derivando hacia la carga. Esa corriente que va hacia la carga es una corriente mínima que puede pasar por allí, lo que implica que tengo como carga una resistencia máxima. Entonces, con esta IL mínima, calculamos la RL máxima. RL máxima va a ser igual a los 10 voltios que tengo como salida, divididos para la corriente mínima que estaría pasando por allí, 5 miliamperios. Esto nos da 2 kiloohmios. 2 kiloohmios sería la resistencia máxima que puedo conectar allí para que pase la corriente nominal máxima por el diodo Zener. Entonces, esa sería la forma de saber cuál es el valor
de resistencia máxima que podría conectar sin que se queme el diodo Zener. Ahora, si en vez de poner aquí una resistencia máxima de 2 kiloohmios, ponemos una resistencia de 3 kiloohmios, por ejemplo. Con una resistencia aquí de 3 kiloohmios, más corriente tendría que pasar por el diodo Zener. Y en ese caso, estaríamos excediendo la máxima corriente que admite este elemento. La consecuencia sería que este dispositivo se queme, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo hay que calcular la resistencia máxima que puedo conectar en la carga. ¿Cómo podría calcular la resistencia mínima? Vimos que si ponemos 180, el voltaje aquí era solamente de 9, ¿no es cierto? Con 9 voltios el Zener no va a funcionar. Entonces, significa que también podríamos determinar en este divisor de tensión cuál es el valor mínimo de resistencia de carga para que el diodo Zener conduzca. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Tomamos los 20 voltios que es de la fuente. Dividimos estos 20 voltios para la suma de las dos resistencias, que sería la RS, que vale 220, más lo que le voy a llamar una resistencia RL mínima. ¿Sí? Hasta ahí tengo la corriente que estaría pasando por el circuito. Esto multiplico por RL mínima. ¿Y qué es lo que estoy encontrando aquí? Lo que sería el voltaje en X. Y quiero que este voltaje en X valga los 10 voltios. En este momento esa resistencia de carga se llama la mínima, ¿sí? Entonces, como ven, de esta pequeña ecuación que acabo de poner aquí, la única incógnita es RL mínima. Entonces tendría usted que despejar de aquí el valor de esa resistencia de carga mínima. ¿Cuánto sería sin hacer el cálculo? ¿Cuánto debería ser? Sin hacer el cálculo. ¿Cuánto debería ser, señor Portilla Vinicio? Sería entre 200, por ahí. Entre 200. Está en la ruta. Vea, si tengo aquí una entrada de 20 voltios y dos resistencias en serie, y me interesa que en el punto medio de las resistencias se tenga la mitad de lo que está entrando, significa que estas dos resistencias tienen que ser iguales. Por lo tanto, la resistencia mínima que debo poner aquí serían 220 ohmios. ¿Sí? Entonces, aprovechando este dato, podemos hacer el siguiente grafiquito. Si es que en el eje horizontal ponemos la resistencia de carga y en el eje vertical ponemos el voltaje del Zener, diríamos, para que se mantenga la regulación en el valor nominal del Zener. Voy a ponerle también voltaje nominal del Zener o Zener nominal aquí. Zener nominal. Ya. Para que se mantenga regulando el diodo Zener, debo poner en este punto lo que sería una resistencia mínima y acá como máximo una RL máxima. Entonces aquí va, en este ejercicio ya sabemos cuánto vale RL mínima.
acá una RL máxima. Si es que trabajo con una resistencia más pequeña que la mínima, el diodo deja de regular. Y si trabajo con una resistencia mayor a la máxima, el Zener también deja de regular porque se va a quemar, ¿sí? Entonces, esta máxima aquí, escribamos de una vez, es igual a 2 kiloohmios, ¿no? 2 kiloohmios según los cálculos que acabamos de hacer. Y esta mínima, de igual manera, es 220 ohmios, ¿ya? 220 ohmios. Estamos así. Ahora, imaginemos por último que este circuito está funcionando. Y usted decide, por alguna necesidad, cambiar la resistencia de carga, ¿sí? La resistencia de carga que quiere poner aquí es 1 kiloohmio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Desconectar la resistencia de carga, digamos la de 470, usted le saca de aquí y le pone la de 1K. ¿Haría eso, señor García, señorita García Lanis? Entonces le repito, el circuito está funcionando todo bien con la resistencia de 470 ohmios. Ahora usted quiere poner una carga de 1 kiloohmio. Saca la resistencia de 470 y pone la de 1K. ¿Todo estará bien, señorita Lanis? Sí seguiría funcionando porque la carga máxima que podía soportar era de 2. Sabía cómo poner una resistencia hasta de 2 kiloohmios. Ya, entonces usted me dice lo siguiente. La resistencia que estoy queriendo conectar ahora es de 1 kiloohmio. Ese 1 kiloohmio está aquí. Digamos que por aquí. Ya, pongámosle ahí. Está entre 220 ohmios y 2 kiloohmios. Entonces, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Todo estaría funcionando perfectamente. ¿Qué opina al respecto el señor Villavicencio Kevin? ¿Está de acuerdo con el dato este? ¿El circuito seguiría funcionando? Pues dependiendo de los cálculos que hemos hecho, probablemente, ingeniero. Pero Bueno, en el momento en el que se retire, claro que ahí ya debe estar algo fijo, como que establecido como que parámetros para que bueno, algo básico debe estar ahí de carga y que si no, no puede estar sin nada. bien, entonces esa observación es importante. Y esto deben tener en cuenta para cuestiones prácticas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo le dije hace un momento? Imaginemos que este circuito está funcionando tal como le ve con la resistencia de 470. Con 470 ohmios de carga no hay ningún problema. El voltaje en X sería de 10 voltios. Pero le decía allí, usted quiere conectar una resistencia ahora de 1 kiloohmio. La cuestión era, ¿qué tiene que hacer para conectar la resistencia de 1 kiloohmio? Lo primero que tiene que hacer es sacar esta resistencia de aquí, la de 470. Usted saca. Y allí tendría que conectar la de 1 kiloohmio. Pero ojo con esto. El momento que usted sacó la resistencia de 470 ohmios, ¿qué pasó? Aquí quedó un circuito abierto. Es decir, resistencia infinita. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Toda la corriente de 45 miliamperios que venían por aquí van a irse ¿por dónde? Por el Zener. Y este Zener admite máximo 40 miliamperios. Inmediatamente se va a quemar ese Zener. Antes de que usted le ponga la nueva resistencia de carga de 1 kiloohmio, ya se quemó ese Zener. Entonces, tenga cuidado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Primero, desconecte la fuente. Retire los 20 voltios allí.
haga el cambio de resistencias y energice nuevamente el circuito. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener esos cuidados. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro el asunto, señor Gómez Diego? Sí, Inge, bastante claro. Sí, le entendí y todos esos parámetros que hay que seguir para, en el caso de cambiar una resistencia a los valores. Bien, entonces, si usted quiere, por ejemplo, finalmente para terminar, evitarse este problema de que saca la carga y se puede quemar el Zener, simplemente aquí el remedio sería sencillo. Usted coja la corriente máxima que está soportando, que puede soportar el Zener, 40 miliamperios, ¿no es cierto? Usted coge esa corriente y hace lo siguiente. Imaginemos que aquí no tengo carga y le pongo por aquí 40 miliamperios. Por aquí, por este trayecto, y baje por aquí con 40 miliamperios. ¿Sí? Tiene 20 voltios aquí, acá tiene 10, por aquí circulando, sin carga, los 40 miliamperios máximo que permite el Zener. Y con esta situación, usted calcule la resistencia RS, que le garantiza que aunque no tenga carga conectada, el Zener no se va a quemar. Entonces, de esta manera, usted soluciona ese inconveniente. Es decir, aquí va a tener que subir un poquito esta resistencia de 220 ohmios para evitarse este problema al conectar y desconectar las cargas, ¿sí? Y con eso estaría resuelto su problema. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Dije, Dígame. yo quería pedirle algo, no sé si sea posible. Lo que pasa es que tenemos que entregar el deber hasta el día viernes. No sé si como la prueba es el día lunes, podríamos entregarle hasta el día lunes. Bien, no hay inconveniente. Entonces, verá, hoy en la tarde les cambio la fecha límite para que me entreguen hasta el día domingo. Domingo sería hasta las 11:59 de la noche. ¿Sí? Así les voy a dejar la fecha para presentación del deber, hasta el día domingo en la noche. ¿Sí? Entonces, no se Listo, olviden. Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. Muchas Bueno, gracias, Inge. Muchas gracias. entonces no se olviden de estudiar para el día de la prueba, el día lunes. Revisen todo lo que hemos visto. El diodo Zener no va en la prueba del día lunes. ¿Sí? Únicamente semiconductores y el diodo común y corriente con las aplicaciones que hemos revisado en clase. Entonces, si no hay más preguntas, podemos terminar la clase en este momento.